Noticentro 1, CMI. Corte Suprema explica por qué ordenó detención de senador Álvaro Uribe. Testigos confirmaron pago de sobornos para no acusar a Uribe. Fiscalía investiga si abogados de Uribe contactaron a más paramilitares en las cárceles para cambiar sus testimonios. Testigos del caso Uribe denuncian amenazas y uno de ellos pide asilo en España. A la justicia hay que respetarla, dice Gustavo Petro. Centro Democrático dice que todo es un montaje de la izquierda radical. Oposición y Centro Democrático chocaron esta noche en la Cámara. Nadie está por encima de la ley, dice alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La rama judicial demostró su independencia, dice decano de Derecho del Rosario. Uribe podría estar detenido más de un año, mientras se investiga, dice director de Excelencia en la Justicia, en Pregunta Yamir. La pandemia, bajan contagios y muertes en el país. Gobierno presenta proyecto para reformar distribución de regalías. Rompen muros desde casa abandonada para saquear almacén de motos de alta gama en Bogotá. Se desploman utilidades de Ecopetrol. Devastadora explosión en Beirut, 73 muertos y más de 3.700 heridos. Se fue el rey de España y nadie sabe dónde está. La reina se quedó en el Palacio de la Zarzuela. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un dolor de cabeza adicional padecen por estos días más de 3,5 millones de colombianos. 2. La Contraloría tiene en la mira la subasta de Electricaribe. 3. Siguen los líos en las plenarias de Senado y Cámara por las sesiones virtuales. Y tengo ñapa. Los trabajadores de la salud podrán aislarse en hoteles de Bogotá. 1, 2, 3 y mi ñapa al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia explicó esta noche las razones por las cuales ordenó la detención preventiva domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez. El magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala Especial de Instrucción, reveló que la determinación se tomó de manera unánime, argumentando posibles riesgos de obstrucción a la justicia. Uribe enfrenta un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno, atestigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario
e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice, conducta que legalmente, frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso. En estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y Noticentro 1 CMI tuvo acceso al expediente de la Fiscalía en el caso contra el abogado Diego Cadena, en el que varios testigos confirman el pago de sobornos para que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez cambiara su versión en el caso contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Estos testigos también hablan de acercamientos de personas cercanas al senador con el también exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. El dossier de la Fiscalía que llevó a la entidad a concluir que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar buscaron a dos exparamilitares para que cambiaran una declaración para favorecer al expresidente Álvaro Uribe contiene varios documentos, interceptaciones telefónicas y testimonios. El primer caso es el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a quien según la Fiscalía le ofrecieron 200 millones de pesos. Noticentro 1 CMI revela los testimonios recopilados por la entidad que corroboran el ofrecimiento de la millonaria suma. Yo nunca los busqué a ellos mismos me buscaron a mí y me ofrecieron plata. ¿Sí me entiende? A cambiar testimonio que supuestamente, por ejemplo, de Iván Cepeda. Incluso dos testigos familiares de Vélez confirman que recibieron más de 40 millones de pesos en varias entregas organizadas por el abogado Juan José Salazar. La primera en declarar fue la hermana del exparamilitar. Empezó Juan José, que vea que ahí le mandan 2 millones, 1.500.000, otra vez otro 1.500.000, va a reclamo, entonces yo venía a reclamar. Otra de las entregas fue corroborada por el sobrino de Vélez. En la entrada hacia el penal, el mismo señor iba a ir a visitar a mi tío. Ahí me pasó 16. Simplemente me había dicho que él ya había hablado con mi tío, que eso era un detalle para él. Entonces pues ya yo recibí y salí y me fui. Algunos pagos fueron hechos mediante giros registrados en estos recibos en poder de este noticiero. El segundo exparamilitar a quien se le ofrecieron al parecer beneficios como entrar a la JEP y cambiar de cárcel fue a Juan Guillermo Monsalve. Esta es la versión que la esposa de Monsalve le entregó a la Corte Suprema y que también fue valorada por la Fiscalía. El doctor Uribe, usted y yo la sabemos, que ustedes fueron a buscarlo, que ustedes le hicieron propuestas, que están buscando con esas propuestas que Juan se retracte y que con esa retractación el doctor Uribe pueda salir y ustedes le hicieran los ofrecimientos de sacarlo de la cárcel. La esposa de Monsalve menciona que el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada fue una de las personas que envió un emisario a la cárcel para hablar con Monsalve. El señor Hernán Prada no habla directamente con Juan, esta persona que es conocido de mi esposo, hace como mediador, le dice que se encontró con una persona muy importante y que esa persona lo que necesita es que él le haga un video, le haga una carta para que ellos con esa carta puedan mostrarlo públicamente y con esa carta puedan limpiar el nombre del doctor Álvaro Uribe. Este jueves se define la suerte de los abogados Cadena y Salazar señalados del delito de soborno a favor de terceros. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Noticentro 1 CMI que la entidad investiga si los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar contactaron a otro grupo de exparamilitares, además de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, para que cambiaran su versión en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La investigación de la Fiscalía ahora busca establecer si más exparamilitares fueron contactados en las cárceles del país para que declararan en el proceso que enfrenta a los senadores Iván Cepeda y Uribe. Entre las pruebas en el proceso de Diego Cadena figuran más nombres que generaron interés en el abogado, según asegura el testigo Vélez. Hasta Diana era la comandante política de Belice. Está Racumí, que es Pavonier, Fosforito, que está en justicia para que ya se fue. Cuando me mandan a mí los primeros 5 millones de pesos,
que eso era para tomar gaseosita, que porque yo era el eje de ahí de todo. Asimismo, en el expediente también figura la declaración de un exfuncionario de la UTL de Uribe, quien fue interrogado por el magistrado César Reyes sobre 2 declaraciones escritas de exparamilitares que tenían la misma letra. Informe a él. Y él se ofuscó muchísimo porque me dijo que Diego, ¿qué estaba haciendo? O sea, que por qué 2 cartas. Yo no entendía por qué no se había hecho con la letra de las personas y que por qué 2 cartas de 2 personas diferentes tenían la misma letra. La veracidad de los testimonios de los exparamilitares ahora está siendo corroborada tanto por la Corte Suprema como por la Fiscalía. Y en este mismo caso, un testigo contra el senador Álvaro Uribe denunció amenazas contra él y su familia y pidió asilo en España. Fuentes de la Fiscalía también le confirmaron a Noticentro 1 CMI que iniciaron con un rastreo de amenazas a los testigos en este proceso. Una de las denuncias es del sobrino del exparamilitar Vélez. Se trata de Ricardo Diosa, quien busca asilo en España y denuncia amenazas a otros integrantes de su familia. Que fue llamado y amenazado, que le dijeron que por favor le dijera al papá que no siguiera hablando más del señor Álvaro o de los abogados, que iba a sufrir las consecuencias. En su declaración tomada por la Fiscalía vía Internet, Diosa también confirma que recibió 10 millones de pesos como parte del soborno de 200 millones presuntamente ofrecido a Carlos Enrique Vélez. Pero ¿por qué la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe? Acá los detalles de una historia que se remonta a principios del año 2011. La historia resumida de por qué el expresidente Álvaro Uribe hoy es objeto de una medida de aseguramiento se remonta a principios de 2011, cuando el hoy senador Iván Cepeda era representante a la Cámara y en su condición de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos recibió el testimonio de paramilitares presos que acusaban al expresidente y a su hermano Santiago de ser socios de las autodefensas y de haber creado el bloque Metro. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. A él nos montamos con nosotros los autodefensas. Él iba y hacía campaña hizo campaña en San José de Luz y el helicóptero no despegó y nosotros mismos lo llevamos hasta Barbosa. Por estos testimonios divulgados por Cepeda, el 23 de febrero de 2012, Álvaro Uribe lo denunció penalmente ante la Corte Suprema por supuesto soborno de testigos en su contra. Y ahí comenzó un puginato con 2 aristas, una política y una jurídica, que han provocado fuertes choques públicos en varios debates en el Congreso de la República, como el realizado en septiembre de 2014. El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia. Que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. Después de que el expresidente amplió su denuncio penal contra Cepeda el 16 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y, en cambio, para sorpresa del mundo político y jurídico, abrió una por supuesta manipulación de testigos contra el expresidente Uribe. Es decir, el exmandatario de denunciante pasó a investigado. Después de 8 años de controversia jurídica, el expresidente Álvaro Uribe fue cobijado hoy con medida de aseguramiento por supuestamente haber incurrido en los mismos delitos por los que a principios de 2012 denunció a Iván Cepeda. Fue el propio senador Álvaro Uribe quien anunció la decisión en su contra por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter. A la 1:12 de la tarde, el expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, puso este trino: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos, que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Hasta el momento, esta es la única reacción del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República durante 8 años.
La decisión de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe la tomaron 5 de los 6 magistrados que conforman la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana fue recusada y apartada del proceso. La situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe fue resuelta por 5 de los 6 miembros de la Sala de Instrucción de la Corte ante la recusación y retiro del caso de la magistrada Cristina Lombana. Héctor Javier Alarcón es abogado de la Universidad Santo Tomás. Antes de llegar a la Sala de Instrucción, donde ocupa la presidencia, fue magistrado auxiliar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su despacho se encuentra, entre otros, el proceso por los perfilamientos y seguimientos ilegales hechos desde el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército. César Reyes Medina es el magistrado instructor de la investigación al expresidente y senador Álvaro Uribe y autor de la ponencia que resolvió la situación jurídica. Es abogado de la Universidad Gran Colombia. Durante 13 años fue defensor público del equipo de la Defensoría del Pueblo. A cargo suyo también se encuentra un proceso que se adelanta al senador Gustavo Petro, derivado de un video en el que el congresista recibe fajos de billetes. El magistrado Francisco Javier Farfán llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras haber sido conjuez de la Sala Penal, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y procurador. Es abogado de la Universidad de los Andes. El magistrado Farfán es quien conoce la indagación que se adelanta al presidente del Senado, Arturo Char, por los señalamientos que hizo Aida Merlano sobre corrupción electoral en Barranquilla y apoyos para su fuga. Misael Rodríguez es el magistrado que llegó más recientemente a la Sala de Instrucción hace algo más de un año. Es abogado de la Universidad de Externado con 27 años de experiencia en la rama judicial, la mayor parte del tiempo en la Fiscalía General, donde adelantó las investigaciones por las chuzadas ilegales hechas en el DAS. Antes de llegar a la Corte fue procurador. Actualmente conoce el proceso por la financiación de la campaña de Iván Duque con recursos del asesinado José Ñeñe Hernández. Marco Antonio Rueda Soto fue elegido magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte después de ser magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Penal. Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Rueda Soto es el magistrado que tiene a cargo la indagación al senador Eduardo Pulgar por el ofrecimiento de 200 millones de pesos a un juez para que favoreciera a uno de sus amigos en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y el presidente Iván Duque se pronunció sobre la decisión de la Corte contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que este es un ser humano íntegro e hizo un llamado a la reflexión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que le permitan al jefe del Centro Democrático defenderse plenamente en libertad. El presidente Iván Duque dijo hoy que Álvaro Uribe Vélez es un patriota genuino que le ha servido a Colombia y que, según sus palabras, con sentido de legalidad enfrentó al narcotráfico y a los regímenes totalitarios de América Latina. Duque lamentó, sin mencionar nombres, que haya quienes causaron daño al país que estén gozando de la libertad y, en cambio, Uribe está con restricción de su libertad. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. El mandatario nacional hizo énfasis en que es y será siempre un creyente de la inocencia y honorabilidad de Uribe y abogó porque se le permita defenderse en libertad. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. El jefe de Estado recalcó que Álvaro Uribe ha actuado con gallardía y con la frente en alto y ha atendido siempre los llamados que le ha hecho la justicia. En el mundo político, los partidos de oposición encabezados por el senador Gustavo Petro pidieron no politizar la justicia, mientras que el Centro Democrático aseguró que la decisión en contra de Uribe es un triunfo de la izquierda radical y propuso una asamblea constituyente para lo que llaman despolitizar la justicia. Hoy hay un triunfo jurídico en la izquierda, quienes siempre quisieron ver a Álvaro Uribe preso, con mentiras, con montajes, con falsos testigos. Colombia debe respetar la justicia, cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. Antes que nada, Colombia debe respetar la justicia. Y lamentamos entonces la situación que está viviendo en razón de acusaciones que para nosotros
son injustas y que tienen alto contenido político. En toda democracia nadie está por encima de la ley, ni nadie está por fuera de la órbita de la justicia. Nosotros, como demócratas, respaldamos esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. No será en los tribunales, sino en las urnas, que derrotaremos el uribismo. No se debe judicializar la política, ni tampoco politizar la justicia. Y en la plenaria de la Cámara de Representantes también chocaron miembros de la oposición y del Centro Democrático por el caso del senador Álvaro Uribe y la decisión de la Corte Suprema en su contra. Hubo toda clase de calificativos. Voces entrecortadas, fuertes calificativos contra las Cortes y ofensas entre la oposición y los partidos de gobierno caracterizaron la plenaria de la Cámara. El representante del Centro Democrático, Milton Angulo, encendió los ánimos tratando a la izquierda de perversa y mala. A esa izquierda perversa y mala, decirle que hoy día no han ganado nada. Uno no sabe si darle escalofríos o risa. La intervención de un señor con un fanatismo exacerbado a Álvaro Uribe Vélez. Si quiere, tatúeselo. Hágale un altar. Con voz entrecortada y desde la virtualidad, la representante Jennifer Arias del Centro Democrático calificó al expresidente Uribe como su segundo padre. Le va a hablar una persona que lo considera su mentor, una persona que lo considera como su segundo papá, una persona a la que le enseñó que por esta patria hay que trabajar. Hay que luchar. Las intervenciones de la oposición fueron reiteradamente interrumpidas. Es que qué manía tan harta la que tienen. No me importa, pero usted respete, hágame el favor. Bueno, presidente, no es una moción de orden y usted pide una moción de orden. Modele su vocabulario, modélelo. Jairo, respete, hermano, respete. En la que nuestro sistema de justicia parece estar pasando al bando de los criminales. Las constancias en la plenaria terminaron con la oposición llamando a la calma y al partido de gobierno exigiendo igualdad a la Corte. Nadie está por encima de la ley, así se manifestó la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta de Twitter sobre la decisión de la Corte Suprema contra el senador Álvaro Uribe. Extraordinarias. La alcaldesa Claudia López respaldó a través de su cuenta en Twitter la orden de detención domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe. Nadie está por encima de la ley y esa es la esencia y verdadera vigencia del Estado de Derecho. Las decisiones de la justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan. Como ciudadana y alcaldesa, respeto y rodeo a las autoridades judiciales. La mandataria recordó que estamos en el pico de la pandemia, por lo que pidió prudencia a los bogotanos para que se abstengan de participar en marchas. No puede haber marchas ni aglomeraciones de ningún tipo que no cambiarán el rumbo de la justicia, pero sí ponen en peligro el rumbo de la vida. Llamado que reforzó el secretario de Gobierno, recordando que las reuniones están prohibidas y serán disueltas. No hay ninguna marcha que pueda cambiar el rumbo de un proceso judicial. Necesitamos, ante todo, proteger la vida. Este martes se convocaron por lo menos 5 manifestaciones a favor y en contra del senador Uribe en Bogotá. Y el decano de Derecho de la Universidad del Rosario, José Alberto Gaitán, indicó que la decisión de la Corte contra el senador Álvaro Uribe es una muestra de que la independencia de poderes funciona. El decano de Derecho de la Universidad del Rosario planteó que la decisión de la Corte contra el expresidente Uribe reivindica la separación de poderes. Es fruto de una tradición democrática centenaria, que está edificada sobre la base de la separación de los poderes públicos y el respeto por sus actos y decisiones. ¿Qué mensaje da la Corte con esta medida? Envía al país un mensaje de fortaleza, autonomía e independencia de la rama, que consolida nuestra institucionalidad y fortalece el Estado social de Derecho. Desde la academia se prevé un intenso debate que deberá ser fallado en derecho. En Medellín, seguidores del senador Álvaro Uribe protestaron por la decisión de la Corte contra el exmandatario. La Alpujarra en el centro de Medellín fue el punto de la manifestación en donde decenas de personas con banderas y pitos rechazaron la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe. Si me llaman a mí, que soy X, para ellos que no, es diferente, a mí no me conoce nadie. Pero es que este es el doctor Álvaro Uribe, que fue presidente en 2 ocasiones. Y les un llamado a la gente que vengamos a apoyar a nuestro expresidente Álvaro Uribe, quien ha dado mucha fuerza a este pueblo y quien ha entregado toda su vida para el sacrificio de nosotros. Es un líder de Colombia y nosotros como colombianos lo apoyamos.
Durante la concentración entonaron el himno nacional y anunciaron su protesta pese a las medidas sanitarias por coronavirus. Y también en Barranquilla, grupos de seguidores del expresidente Álvaro Uribe salieron a las calles a protestar en caravanas por la decisión de la justicia en contra de este. Una caravana de más de 50 vehículos recorrió las calles de Barranquilla en solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y rechazando la medida de aseguramiento que contra el exmandatario profirió la Corte Suprema de Justicia. Uribe libre, gritaban a todo pulmón seguidores del congresista líder del Centro Democrático en protesta por la detención del ex jefe de Estado. ¿En qué país estamos? En este país hay que defender la democracia. No podemos permitir que la izquierda se apodere de nuestro país y es imposible que una corte vendida tenga en estos momentos a Álvaro Uribe preso y privado de la libertad. Banderas de Colombia y haciendo sonar los pitos, los seguidores del expresidente acompañaron la protesta. En Bogotá, frente al Palacio de Justicia, un grupo de ciudadanos realizó un cacerolazo en apoyo a la Corte Suprema. También hubo manifestaciones de apoyo al expresidente Uribe. Una vez se conoció la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema contra el senador y expresidente Uribe, la Plaza de Bolívar fue cerrada. Empezando la noche, un grupo de ciudadanos, mayormente jóvenes, con cacerolas llegó hasta el Palacio de Justicia para respaldar la medida de la justicia. Esas claves lo están diciendo, esas son las claves de la celebración. El pueblo colombiano estaba esperando esta decisión de la Corte Suprema a pesar del acoso y de las mentiras del partido de gobierno y del presidente. El inicio de la justicia, el inicio de lo que puede ser un gran paso para Colombia. Al final, hubo desórdenes por parte de los manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Bolívar, que estaba flanqueada por la fuerza disponible y más adelante por el SMAT de la policía. Hoy se redujeron los contagios y las muertes diarias por COVID-19 en Colombia. Se confirmaron 7.129 nuevos infectados y 298 decesos. Siguen subiendo los casos detectados de coronavirus en Colombia. 7.129 personas dieron positivo al test del COVID-19. Las zonas donde se presentaron en su mayoría los contagios fue Bogotá con 2.253 casos, en Antioquia con 1.051 y Barranquilla con 496. En el país se han infectado del virus 334.979 personas. Así se ha propagado el virus en el país. Bogotá completa 113.548 infectados, Atlántico tiene 55.206, Antioquia 42.978 y Valle del Cauca 27.592. La cifra de fallecidos no se detiene. En 24 horas se confirmó que 298 personas perdieron la vida luego de presentar complicaciones de salud por el virus. Las muertes siguen subiendo en Bogotá con otras 116, en Antioquia con 30 y en Córdoba con 29. El coronavirus ha cobrado la vida de 11.315 colombianos en menos de 5 meses. El último informe del Ministerio de Salud confirma que otras 6.531 personas se libraron del virus. En el país ya son 180.258 recuperados. El Ministerio de Comercio impuso un arancel del 15% a la importación de tapabocas para contener la llegada de este producto por debajo del precio comercial. La Cámara de la Confección aseguró que la industria local puede cubrir la demanda nacional de tapabocas. La delincuencia no da tregua en Bogotá. Rompiendo las paredes de una casa y un local, una banda asaltó un almacén de motocicletas de lujo. De esta forma, rompiendo los muros de concreto de 3 locales vecinos, delincuentes lograron cometer un millonario robo en la avenida Calle 26 con carrera 31. Los sujetos pertenecientes a la banda criminal habrían planeado durante varios meses el robo. Por medio de una casa abandonada empezó el plan para romper los muros por donde llegaron al concesionario de motos. Se llevaron computadores, escáneres especiales para las motos, herramientas especializada eléctrica e hidráulica. Se llevaron mercancía a la mano, cascos, chaquetas, guantes, accesorios en general. Ya las unidades de Policía Judicial de Inteligencia están en la búsqueda de los autores de este hecho. El caso fue entregado al CTI de la Fiscalía para las respectivas pesquisas y para dar con los responsables del millonario robo de película. Un niño de 7 años desapareció tras ser arrastrado por la fuerte corriente del arroyo El Salao en el municipio de Soledad, en el Atlántico.
El niño jugaba con sus 2 hermanitos que sí lograron ser rescatados de las aguas en medio de un torrencial aguacero. Vecinos del barrio Villa Angelita trataron de rescatar al menor, pero no lo lograron. El gobierno radicó esta noche el proyecto de reglamentación del Sistema General de Regalías, el cual modifica la distribución de los recursos. Con mensaje de urgencia fue radicado ante el Congreso de la República el proyecto que reglamenta la reforma a las regalías y el cual busca mejorar la distribución de los recursos a las regiones del país. La iniciativa aumenta el presupuesto de inversión en al menos 3.6 billones de pesos. Por ejemplo, si se observa, el plan de inversión de la actual vigencia se pasaría de 13.2 billones a 16.9 billones de pesos, lo que representa un alza del 28%. Para las regiones productoras se les aumentará la participación del 11,2% al 25% y para los municipios de bajos ingresos o en condición vulnerable se les incrementará su partida de 10,7 al 15%. Más de 700 poblaciones se verán beneficiadas. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló una caída de 92% en las utilidades netas de la compañía. La petrolera durante el primer semestre del año registró utilidades netas por 158 mil millones de pesos, lo que representó una reducción del 92,7% frente a los 6.2 billones de pesos del mismo periodo del año anterior. La disminución se dio por la baja demanda a nivel mundial por cuenta del COVID-19 y la guerra de precios registrada en marzo y abril. Afrontamos la crisis con, unos ahorros súper importantes. Pudimos recoger más de 3.100 millones de dólares de financiación. El plan de inversión estará entre los 3.000 y 3.400 millones de dólares para este año. Además, se mantendrán los recursos para los pilotos fracking. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,41% a 1.128 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,57% a 2.195 pesos. La acción de Preferencial da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 2,99% a 26.640 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.792 pesos con 98 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden en 3.430 pesos. Un euro cuesta 4.462 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 12,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 53 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $44 con 38 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.195 pesos. Beirut ahora es considerada zona de desastre tras la devastadora explosión que sacudió el puerto de esa capital. La enorme detonación produjo un sismo de 4,7 grados en la escala de Richter que ocasionó daños sin precedentes en todos los barrios de la ciudad. Siendo las 5 de la tarde en el Líbano, 9 de la mañana hora colombiana, se registró una fuerte explosión en el puerto de Beirut, en la capital libanesa. Varias personas que se encontraban en las cercanías del lugar captaron con sus celulares el momento del estallido que se escuchó en varios sectores de la ciudad. Una espesa columna de humo color rojizo se divisó iluminada por destellos de lo que parecían ser fuegos artificiales. Minutos después, una segunda ola explosiva muy parecida a la que dejaría una bomba nuclear alcanzó varios kilómetros a la redonda, dejando numerosos daños materiales. Carros e infraestructuras destruidos y vitrinas de negocios quedaron hechas pedazos. Varias personas que vivieron minutos de terror se vieron caminando desorientadas en la capital.
Los datos recopilados por el Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que la explosión masiva fue tan poderosa que creó ondas sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 3.3. Aunque las autoridades continúan a esta hora trabajando para determinar la gravedad de los daños materiales y hacer un conteo de heridos y víctimas, se estima que más de 70 personas perdieron la vida y más de 3.000 resultaron heridas a causa de la grave explosión que tuvo lugar hoy en Beirut, en la capital del Líbano. El sector fue acordonado por las fuerzas de seguridad que solo dejaban pasar a defensa civil, ambulancias y camiones de bomberos que trasladaban a los miles de heridos a los hospitales más cercanos que se llenaron rápidamente más allá de su capacidad, por lo que tuvieron que pedir suministros de sangre y generadores para mantener sus luces encendidas. Los medios locales difundieron imágenes de personas atrapadas en los escombros, algunas cubiertas de sangre. Además, carros dañados en las cercanías quedaron abandonados en la calle. Y aunque todo apunta a que el desastre es producto de un material explosivo almacenado en el puerto, las autoridades del Líbano manejan al menos 3 hipótesis de lo que pudo ocasionar la devastadora detonación. Las primeras noticias sobre la explosión afirmaban que el incendio que inició la detonación se habría causado en un almacén de explosivos luego de crear chispas en un silo de trigo. Ambos ubicados cerca al puerto de Beirut, en la capital libanesa. Existen otras hipótesis. La primera, respaldada por el director general de aduanas del país, que afirma que la explosión fue causada por casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio y sodio para producir explosivos incautados por las autoridades el año pasado. La segunda conjetura afirma que la gigantesca explosión provino de un depósito de armas secreto que el grupo terrorista Hezbollah quería transportar. Mientras el presidente convocó una reunión urgente del Consejo de Defensa, el primer ministro declaró para mañana un duelo nacional y afirmó que este acto no quedará impune. Este hecho es impresionante, incluso para una ciudad que ha sido sacudida por la guerra civil, los atentados suicidas y los bombardeos de Israel. Y hay incertidumbre sobre el paradero del rey emérito de España, Juan Carlos I. Versiones sin confirmar indican que habría viajado por tierra a Portugal y de ahí por aire a República Dominicana. Según recrearon algunos medios españoles, el rey emérito de España, Juan Carlos I, dejó el país sin hacerlo público, en medio de un grave escándalo de corrupción por supuesto lavado de activos. El exmonarca habría viajado por tierra a Portugal desde el pasado fin de semana, pese a que solo fue hasta hace unas horas que comunicó oficialmente su decisión de dejar España. Desde territorio portugués, el rey emérito habría tomado un avión con destino a República Dominicana para luego exiliarse en una lujosa casa de campo en La Romana. Este resort exclusivo, considerado como una guarida digna de un rey, es propiedad de su amigo Pepe Fanjul, heredero de un emporio azucarero que desde el inicio estuvo ligado a la Casa Borbón. El aparente exilio del exmonarca puso contra las cuerdas al gobierno español, que es responsabilizado por el hecho. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia. Sin embargo, el verdadero paradero del rey emérito es aún incierto, dado que las autoridades migratorias de República Dominicana no tienen registro de su llegada, porque Juan Carlos I podría haber ingresado en un avión privado escapando de la fuerte presión de la justicia española, que investiga una trama de millonarias coimas por obras presuntamente pagadas por Arabia Saudí al exmonarca. Latinoamérica y el Caribe superaron los 5 millones de infectados por COVID-19, mientras el mundo ya casi alcanza las 700.000 muertes por la pandemia. América Latina y el Caribe superaron los 5 millones de contagios de COVID-19 y un total de 203.618 fallecidos, lo que la convierte en la región más afectada a nivel mundial. Brasil es el país más golpeado de Latinoamérica, con 2,7 millones de contagios y 94.665 muertes, seguido por México, que ya reporta 443.800 infectados y 48.000 muertos.
En tercer lugar está Perú, que tras el desconfinamiento en 17 de sus 25 regiones, presentó un rebrote significativo hasta alcanzar los 433.000 contagios y 19.800 muertos. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, advirtió que la situación de coronavirus en el gigante sudamericano sigue siendo crítica, al tiempo que alertó del impacto devastador de la pandemia en otras enfermedades. El avance del virus parece no dar tregua. El mundo ya roza los 700.000 muertos y más de 18,6 millones de personas se han contagiado con la enfermedad. Pues hay una noticia al cierre. El Consejo Gremial emitió un comunicado sobre la detención preventiva del presidente Álvaro Uribe Vélez. Considera que deben acatarse las decisiones de la justicia y respetarse, pero que el presidente debe tener derecho a seguir el proceso en libertad, pues siempre ha estado atento a atender el llamado de la justicia. Hasta aquí, Noticentro 1 CMI. No se pierdan mañana en Función Estelar Oblivion, El tiempo del olvido con Tom Cruise, y a las 11 de la mañana, Noticentro 1 CMI. En el Canal 1, estamos llenos de ti.